Buenas docentes y compañeros. Mi grupo está conformado por Julia Zapata Suárez y quien les habla, Oneida Mecha. En este espacio nosotros decidimos hacer una exposición sobre el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y decidimos trabajar desde la historia clínica psicológica. Bueno, hay que tener en cuenta que la historia clínica es ese conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e información de cualquier índole sobre la situación y la evolución del paciente a lo largo del proceso, ¿sí? También hay que tener en cuenta que existen varios tipos de historias clínicas, pero eso tiene que ver y depende de la especialidad médica del psicólogo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la historia clínica psicológica desde la psicopatología y la psiquiatría se define a esta como el registro de los datos derivados de las diversas exploraciones afectuadas al paciente, ¿sí? Donde contiene desde la anamnesis psicológica, es decir, el interrogatorio sistemático afectado al paciente desde que se inició su asistencia, hasta los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo. Por lo tanto, se trata de una herramienta indispensable y fundamental para el profesional de la psicología, ya que éste le permite conocer los antecedentes del paciente, ¿sí? Y le sirve como orientación al diagnóstico. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, hablemos un poco sobre qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud y puede ocasionar en el individuo sudoración y que éste se sienta inquieto, tenso y muchas veces presentar palpitaciones. Y, y esta en ocasiones puede ser una reacción normal al estrés. Ahora, un ejemplo. El individuo puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, también antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Bueno, si bien la ansiedad puede ayudar muchas veces a enfrentar una situación al individuo, pero además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal, ¿sí? Y en muchas ocasiones puede ser abrumadora. Bueno, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias del sujeto. Entre estas se encuentran como el desempeño en el trabajo, en la escuela y las relaciones entre personas. Hablemos también un poco sobre cómo se diagnostica el trastorno de ansiedad. Para nosotros diagnosticar el trastorno de ansiedad, el paciente debe ir con un proveedor de la salud, ¿sí? Y en primera instancia se puede realizar un examen psicológico. Esto implica al paciente hablar sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos para así poder ayudar y identificar un diagnóstico y detectar las complicaciones relacionadas, ¿sí?, con el trastorno de ansiedad. Este trastorno a menudo produce un conjunto de problemas con la salud mental del paciente, como la depresión, el abuso de sustancias psicoactivas, lo que puede complicar a la determinación del diagnóstico del paciente. Y por otra parte, comparar sus síntomas con los criterios del DSM, ¿sí? ¿Qué causa el trastorno de ansiedad? Bueno, como tal no se conoce una causa, pero factores como la biología, la genética, la química del cerebro, el estrés y su entorno pueden ser un rol fundamental en este caso. Hablemos un poco sobre quiénes están en riesgo de tener trastorno de ansiedad. Pues los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden variar. Un ejemplo de esto es que el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres y
Y el trastorno por la ansiedad social afecta más a hombres y mujeres, donde no hay excepciones, ¿sí? También existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastorno de ansiedad, como son ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido, retraído o cuando están en situaciones nuevas o conocen personas nuevas. También en eventos traumáticos en la primera infancia o en la edad adulta. Por otra parte, encontramos los antecedentes familiares de ansiedad o de otros trastornos mentales. Y por último, algunas afecciones de salud física, como problemas de la tiroide o arritmia. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, en ese encontramos lo que son los pensamientos ansiosos, donde el sujeto puede sentirse tenso o inquieto. También encontramos cambios físicos, como lo son latidos cardíacos acelerados o fuertes. Encontramos dolores o molestias inexplicables, como lo pueden ser mareos y la falta del aire. También encontramos cambios en el comportamiento, donde le puede sacar excusas a sus actividades cotidianas. Ahora bien, ¿qué tratamiento le podríamos dar nosotros a una persona que tiene trastorno de ansiedad? Una de ellas podría ser y empezar con la terapia cognitivo-conductual, ya que este es un tipo de psicoterapia que a menudo se utiliza para tratar los trastornos de ansiedad, ya que por medio de esta se le enseña al individuo diferentes formas de pensar y comportarse, ayudándole a cambiar cómo reaccionar ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. En esta terapia también se puede incluir la terapia de la exposición, ¿sí? Y por medio de esta lo que se quiere es que el individuo se enfoque en confrontar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando a causa del trastorno. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros como psicólogos no medicamos, pero sí a los pacientes con trastornos de ansiedad, los profesionales de psiquiatría se le puede medicar, ¿sí? Medicamentos, valga la redundancia. Hay que tener en cuenta que nosotros como psicólogos no medicamos, pero los profesionales en psiquiatría pueden ayudar al tratamiento de las personas con trastorno de ansiedad, ¿sí? Dándole, valga la redundancia, tratamientos o medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para otros tipos de trastornos específicos de ansiedad. Es por esto que debe comunicarse bien con su profesional de la salud para identificar qué medicamento es mejor para la persona con dicho trastorno, y es posible que se pueda probar más de un medicamento antes de encontrar el correcto.